En esta mañana quiero agradecer infinitamente a nuestro Padre Celestial y por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. This morning, I would like to thank our Heavenly Father for His mercies and the opportunity to share His words. Vivimos en un tiempo de crisis, no solamente crisis económica, crisis social, política, pero por sobre todo vivimos en un tiempo de crisis espiritual. We live in a time of crisis, not only economical or political, but spiritual as well. Y en ese tiempo de crisis espiritual, la iglesia está en grave peligro. And in this time of spiritual crisis, the church is in grave danger. Como dice los testimonios, pareciera que los campeones de la verdad han desaparecido. The testimonies tell us that. See again. Otra vez, por favor. Que los campeones de la verdad han desaparecido en nuestra iglesia. Looks like the champions of the truth have disappeared in our church. En esta mañana quisiera compartir con ustedes cómo Dios responde frente a esa crisis. This morning, I would like to show you guys how God responds to this crisis. Así que el estudio ha de ser, en este tiempo de crisis espiritual, que pareciera que todos se han ido en pos de Baal. So, our study for this morning is about: is everyone have everyone gone in after Baal? Entonces estudiaremos cómo la iglesia apostólica fue levantado de esa crisis para ver la gloria de Dios. Our study is about how the apostolic church was made to stand up from that apostasy. Estudiaremos la vida del apóstol Pablo. We're going to study about the life of the apostle Paul. Antes de comenzar, voy a pedir que podamos arrodillarnos para que el Señor pueda bendecir sobre su palabra. Before we begin, we'd like to kneel so we can pray. Padre amantísimo, te damos gracias por tu gran misericordia. Our loving Heavenly Father, we want to thank you for your great mercies, Porque tú nos has dado la palabra profética segura para seguir el camino. because you have given us the sure word of prophecy to follow your ways. Señor, enséñanos a seguir ese camino. Lord, please help us to follow your way. Y enséñanos a vivir por fe conforme a lo que tú nos has revelado. And help us to live by faith to what you have revealed. Señor, concédenos la unción de tu Espíritu. Please give us the anointing of the Holy Spirit, Y que tu nombre sea glorificado. and that your name will be glorified. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. We Amén. ask all these mercies in the name of Jesus. Amen. Muy bien, hermanos. En esta mañana estoy muy contento porque el Señor tiene la respuesta para cada situación, por más difícil que sea. Brethren, I'm very happy this morning because God has a solution for every problem in our lives. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios en esa situación que vivía la iglesia apostólica? How can we glorify God in the situation in which the apostolic church lived? Porque ninguno era un hombre letrado entre los 12 apóstoles. None of the disciples went to school. Quizá el más educado era Judas. Probably the most educated was Judas. Y ese ministerio de sostén propio que era el ministerio de la iglesia primitiva, The early church help itself economically. el Señor tenía algo importante que hacer.
And to do. Entonces, en el libro de Hechos capítulo 8, In the book of Hebrews, chapter 8, o quizá antes desde el capítulo 7, or even before chapter 7, vemos que la iglesia está comenzando a tomar cuerpo al nombrar a los 7 diáconos. we see how the church was beginning to name the first deacons. Pero estos apóstoles no eran tampoco hombres muy reconocidos en el aspecto eclesiástico. But these men were not recognized in the ecclesiastical church. Ellos más eran ungidos por el Espíritu Santo que por la sabiduría humana. But they were anointed by the Holy Spirit Así and not que the wisdom of men. allí vemos a Esteban, Here we see Stephen, porque allí vemos cómo el Señor utilizó a este hombre para que un hombre cambiara el rumbo de su vida. here we see how God used this man to change the world. Había sido llevado Esteban a una junta que realmente no tuvo ninguna misericordia en lapidarlo. Stephen was taken to a council that had no mercy on him. Así que Esteban, en aquel momento del martirio, And Stephen, during his martyrdom, lleno del Espíritu Santo, como dice el versículo 55, was filled with the Holy Spirit, as verse 55 tells us. puesto los ojos en el cielo, He had his eyes, he was looking towards heaven. vio la gloria de He Dios saw the glory of God y a Jesús en pie a la diestra de Dios. and Jesus standing on the right hand of God. Y el versículo 56 dice, And verse 57 says, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. I see the heavens open and the Son of God standing at the right hand of God. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él. And they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. and cast him out of the city and stoned him. Y los testigos pusieron sus vestiduras And the witnesses laid down their clothes at the young man's feet, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. whose name was Saul. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lord Jesus, receive my spirit. Y arrodillándose, clamó a gran voz, And he kneeled down and cried with a loud voice, Señor, no los tomes en cuenta este pecado. Lord, lay not this sin to their charge. Y habiendo dicho esto, durmió. And when he had said this, he fell asleep. Pero la escritura dice que Saulo consentía en su muerte. And the scriptures tells us that Saul consented to his death. Y entonces comenzó la gran persecución. And the great persecution began. Y en el capítulo 9 de Hechos, And chapter 9 of Acts of the Apostles, ¿quién era uno de los grandes perseguidores de ese camino? who was one of the great persecutors of the way? La Biblia dice en el capítulo 9, versículo 1, The Bible tells us in chapter 9, verse 1, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, fue al sumo sacerdote went unto the high priest y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, and desired of him letters to Damascus to the synagogues, para que si hallase alguno de este camino, that if he found any of this way, ya fuesen hombres o mujeres, whether they were men or women, los trajese presos a Jerusalén.
he might bring them bound unto Jerusalem. ¿Quién era Saulo de Tarso? Who was Saul of Tarsus? Para viajar 220 kilómetros, To travel 220 kilometers, viajar por una semana, to travel for 1 week. todo a pie porque hasta ahora yo pensé que iba en caballo. He went on foot because I thought at this time he rode on a horse. Un hombre intelectualmente hablando muy bien preparado. He was a very educated person. Era un hombre con muchas capacidades como para prometer varios aspectos para la sociedad de entonces. He was well prepared to contribute a lot to the society of that time. Era un hombre bajito, He was short, cabello crespo, with a curly hair. pies chueco, His feet were not straight. ojos azules, He had blue eyes. cejas fruncido, His brow was curly as well. y una nariz larga. And he had a long nose. Era prácticamente una descripción de aquel que podía hacer daño a la iglesia de Dios. He was someone who could bring damage to the church. Imagínese encontrar con Saulo de Tarso. Imagine yourself meeting with Saul of Tarsus. Casi era una muerte segura. It was going to be a sure death. Porque no solamente tenía una expresión de maldad en el rostro hasta ese momento, He not only had an expression of cruelty in his face, sino tenía las cartas del sumo sacerdote Caifás. he also had letters from the high priest Caiaphas. Cartas de recomendación para perseguir a todos los cristianos. A letter of recommendation to persecute all Christians. En ese aspecto estaban de común acuerdo entre fariseos y saduceos. In this aspect, there was an agreement between the Pharisees and Sadducees. Y en el libro de Gálatas capítulo 1, And the book of Galatians chapter 1, en los versículos 13 y 14, Pablo relata ese momento. and verses 13 and 14, Paul talks about that Y dice lo siguiente: and says the following. porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta, For ye have heard of my conversation in time past, en otro tiempo en el judaísmo, in the Jews' religion, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y lo asolaba, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, y que adelantaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación. and profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Imagínense un hombre celoso, religioso, pero de las tradiciones de la iglesia. Imagine a man very zealous but in the traditions of the church. Y la palabra asolar significa que realmente a su paso quedaban destruidas las congregaciones o las iglesias o las sinagogas. And the word wasted means that he was going to destroy the Christian church. Este hombre era muy educado He was very educated, y estaba completamente convencido que el cristianismo era falso. and he was very convinced that Christianity was very false. Era un shalía. Un shalía. He was ¿Qué es un shalía? Es un apóstol del sistema judío. he was from the Jewish system, Y su misión era exterminar para tener el favor de Dios. and his mission was to bring death or exterminate everyone to bring glory to God, Para acabar con el cristianismo. to destroy Christianity. Pero ¿contra quién este hombre estaba peleando? But against whom was this man fighting? Y entonces, volviendo al libro de Hechos capítulo 9, Let's go back to Acts chapter 9. la Biblia dice que esa secta odiado era
comúnmente conocido como el camino. and understood that the way or the sect was known as the way. Ahora, ¿qué significaba uno pertenecer al camino? What did it mean to belong to the way? Porque el hombre, para acabar la influencia de una persona, Because a person or a man who wants to destroy the influence of another person generalmente colocan algunos motes o sobrenombres. normally you would want to put false names to that person, Y ese era ser del camino. and that the word to describe that is the use was the way. ¿Por qué los cristianos se denominaban que eran del camino? Why were the Christians called people of the way? En el libro de Hechos capítulo 22, versículo 4, In Acts chapter 22, verse 24, el apóstol Pablo está relatando cómo fue ese momento. the Apostle Paul tells us how it was. Dice, y perseguía este camino hasta la muerte. And he says that he persecuted people of the way unto death. ¿Quién era este camino? Who are the people of the way? Jesús dijo, yo soy el camino. Jesus said, I am the way. No solamente el camino, sino la verdad y la vida. Not only the way, but the truth and the life. Así que los seguidores de Cristo se denominaban del camino, So the followers of Christ were called people of the way, prendiendo y entregando en cárceles así hombres como mujeres, era el trabajo de Saulo de Tarso. So men and women, Christian men and women, were taken to prisons. That was the work of Saul. Ahora, volviendo al libro de Hechos capítulo 9, Going back to Acts chapter 9, dice el versículo 3 hasta el 6, lo vamos a leer. from verse 3 to 6, we're going to read. Dice la palabra de Dios, yendo él por el camino, And as he journeyed, the word of God says, al acercarse a Damasco, he came near Damascus. súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. And suddenly there shined around about him a light from heaven. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why persecutest thou me? Y él le dijo, And he said, ¿quién eres, Señor? Who art thou, Lord? Y el Señor le dijo, And the Lord said, yo soy Jesús a quien tú persigues. I am Jesus whom thou persecutest. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. It is hard for thee to kick against the pricks. Y él temblando y temeroso dijo, And he trembling and astonished said, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what wilt thou have me to do? Y el Señor le dijo, And the Lord said unto him, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Arise and go into the city, and it shall be told thee that what thou must do. ¿Qué hora era ese momento cuando este resplandor cayó sobre Saulo de Tarso y sus acompañantes? I'm wondering what time it was when the light shone from heaven to Saul of Tarsus. En Hechos 22:6 dice que era al mediodía. In Acts 22:6 it says that it was at noon. Era un resplandor que no pudieron soportar ni él ni los que acompañaban. It was a light that they could not bear, nor him nor the people who accompanied him. Los que le acompañaban no escucharon la voz del que hablaba a Saulo. Those who were with him did not hear the voice that was spoken to Saul. Quedaron aterrorizados They were so scared, y todos cayeron al suelo, and all fell to the ground, incluyendo a Saulo. including Saul. Saulo escuchó esa voz que había escuchado en un concilio anterior. Saul heard the voice that he heard at the meeting sometime before. Porque la historia dice que cuando condenaron a Jesús el Sanedrín, Saulo estaba presente.
Because history tells us that when Jesus was condemned by the Sanhedrin, Saul was present antes de su crucifixión. before his crucifixion. Entonces era una voz no desconocida, So it was a voice that he knew. era una voz reconocida. It was a voice that he recognized. Ahora tenía algunos problemas en su mente. So he had some problems in his mind. Oyó por primera vez la voz dirigida con su propio nombre a Saulo. So he heard his name being called for the first time. Sin ser profeta, escuchó la voz de Dios. He wasn't a prophet, but he heard the voice of God, Y le dijo, Saulo, Saulo. which said, Saul, Saul. ¿Qué significa repetir dos veces un nombre? When a name is being repeated twice, what does it mean? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús dijo, Marta, Marta? Do you remember when Jesus said, Martha, Martha? Porque esta mujer andaba afanada y turbada. Because she was worried about many things. En la Biblia, las veces que se repite dos veces una palabra, In the Bible, when a name is repeated twice, es algo muy importante. it's very important. ¿Recuerdan ustedes Jesús en Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén? Do you remember when Jesus said in Matthew chapter 23, he said, Jerusalem, Jerusalem. Y entonces inmediatamente la voz le dijo, ¿por qué me persigues? And the voice immediately said after, why do you persecute me? Queridos amigos y hermanos, Dear friends and brethren, la respuesta dijo, yo soy Jesús. the answer was, I am Jesus. En ese momento, en la mente de Saulo de Tarso había perturbación. At that time, Saul's mind was greatly troubled. Él no podía entender cómo podría estar persiguiendo a Jesús. He could not think, or he could not believe that he was persecuting Jesus. ¿Acaso no estaba defendiendo la iglesia verdadera? Was he not defending the true church? ¿Acaso no estaba haciendo el favor a Dios? Was he not doing a favor for God? ¿Acaso no era un hombre tan comprometido con la iglesia? Was he not a man committed to the church? ¿Acaso en su corazón no había el deseo de acabar con todos los disidentes? Was it not his purpose to destroy all the dissidents? Pero ¿cómo podía ser esto que él estaba en contra de Dios? How was it that he was against God? Y él no podía entender cómo podía estar persiguiendo a Jesús. He could not understand how he could be persecuting Jesus. Pero quizá nosotros podemos recordar cómo uno puede perseguir a Jesús no personalmente a él, But perhaps we can understand how we can be persecuting Jesus, but not against him personally. Ahora, Jesús en la palabra dice en Mateo 25, no lo vamos a leer, Jesus in Matthew 25 says, cuando separa las ovejas de los cabritos, when the goats and sheep are separated, entonces a ambos grupos les dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, when Jesus says, the thing that you did to one of these little ones, a mí lo hicisteis. you have done it to me as well. Pero también tenía algunas preguntas o inquietudes que quisiera mencionar en esta mañana. I had some troubling questions that I that I wanted to mention this morning. En el capítulo 5 de Hechos, In Acts chapter 5, habían encarcelado a los discípulos. the disciples were taken to prison. Pero una vez que lo echaron en la cárcel, And once they were thrown to prison, en el versículo 18 del capítulo 5, in Acts chapter 5, verse 18, la Biblia dice, y echaron mano a los apóstoles it says, and laid their hands on the apostles y los pusieron en la cárcel pública. and put them in the common prison.
Ellos estaban en la cárcel, They were in the prison. no solamente asegurados los pies, que generalmente era como se hacía. Their feet were not only fastened, Ellos inclusive amarraban con cadenas a sus custodios. Amarraban de las manos con cadenas a sus custodios, a los soldados que los vigilaban. the prisoners were tied, their hands and feet were tied in chains. Ellos pensaban que esto se iba a acabar con encarcelarlos. They thought that they were going to destroy the church, the disciples, what the disciples believed, and putting them to prison. Pero lo más interesante es que sin que la puerta se abriera de la cárcel, What was more interesting was that without the prison of the doors being opened, no solamente la celda, not only in the cell, también la puerta principal de la cárcel, but the main gate of the prison estaban completamente cerrados. were completely locked. Pero cuando entraron a ver dónde estaban los presos que estaban allí, But when people entered to check where the prisoners were, no había ninguno, there was no one. porque le dijeron, eso que han encarcelado, a los apóstoles que han encarcelado, So they were told the disciples that were put into prison, están enseñando en el templo al pueblo. they are teaching the people in a church. Y fueron y efectivamente estaban allí. And so they went to find out, and sure enough, the disciples were there teaching the people. Ahora ellos estaban en confusión. So they were in confusion. ¿Cómo puede ser que Dios trabaje con esos que no están formalmente en la iglesia? How is it that God works with these people who are not formally in the church? Pero ¿cómo salieron de la cárcel? And how did they get away from the prison? Sin romper los candados ni abrir las puertas. They did not even break the doors or nothing. Ese testimonio ya conocía a Saulo. So Saul knew about this story. Ahora había un problema de confusión en la mente. So he was confused in his mind. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? What am I doing here? ¿Acaso no estoy haciendo la obra del Señor? Am I not doing the work of God? Ahora hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And there's the voice that says, Saul, Saul, why are you persecuting me? Y entonces él dice, yo estoy haciendo la obra de Dios, pero aquí hay algo que no está bien. And he was like, I'm doing the work of God, but there's something wrong going on here. Y yo estaba leyendo en los testimonios el libro Hechos de los Apóstoles. I read in Testimonies, the Acts of the Apostles. Y entonces en esa parte dice que él había vendido su conciencia a los líderes. Where it says he had sold his conscience to the leaders. Porque para él la palabra de los líderes era palabra de Dios. To him, the words of the leaders of the church were the words of God. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí. So I would like to put a parenthesis here. Y yo quisiera preguntarte, en esta hora tan crítica, And in this critical time, ¿qué voz estás escuchando? whose voice are you listening to? ¿No será que estás o estamos peleando contra el Señor? Porque también tendría que incluirme yo. Is it that we are fighting against God? Because talking about myself as well. ¿Es la obra de Dios que estamos haciendo o estamos trabajando para el enemigo? Are we doing the work of God or are we doing the work of the enemy? Apreciados hermanos, en cuanto a conciencia, Dear friends, talking about our conscience, hermanos, solo nos debemos a Dios. we should only serve God. Entonces, cuando este testimonio fue presentado en el capítulo 5, When this testimony was presented in chapter 5, ellos dijeron algo que nosotros debiéramos repetir constantemente. they said something that we should repeat constantly. En el versículo 28 le dicen, ¿no nos ordenamos rigurosamente que no enseñéis en ese nombre? Saying that did not we strictly command you that you should not teach in this name? ¿Cuál era ese nombre? What was the name?
ser llamado cristiano o del camino. to be called a Christian or of the way. En aquel entonces ser cristiano era sinónimo de muerte. And that during that time, to be called a Christian was synonymous to death. Ponías en peligro no solamente tu membresía, Your membership was in danger as well. sino también ponías en peligro tus bienes, tu familia y todo lo que tienes. All that you had, your property, your family was in danger. ¿Y a quién muchas veces la gente teme? What is it that the people are scared of the most? ¿Es temor a Dios o temor al hombre? Fear God or men? Entonces, cuando le dijeron, les hemos dicho así taxativamente que no prediquen ese mensaje. So they were told, we already told you, do not preach in this name. Predicaron ese mensaje, terminaron en la cárcel. If you preach his name, they preached and they were in prison. Pero el Señor estaba dando una evidencia tan clara que aquellos que predicaban y que estaban en la cárcel, The Lord gave clear evidence that those who preach and who are in prison, eran los verdaderos siervos de Dios. they were the true servants of God. Y no aquellos que habían dado las cartas y recomendaciones a Saulo de Tarso. And not the people who gave letters of recommendations to Paul of Tarsus. Entonces Pedro les dice en el versículo 29, And in verse 29, Peter says, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. we ought to obey God rather than men. ¿Y nosotros qué tendríamos que decir? ¿Acaso no es amén? So should we not say amen? Y yo quisiera escuchar si estuviera en la iglesia donde generalmente predico. And I would like to hear you right now as I preach in the church normally. No solamente diríamos amén, sino gloria a Dios. Nor should we say amen only, but glory to God. Y tendríamos que repetir, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. We should repeat, it's better to serve God or obey God than men. Ahora, el apóstol Pablo era alumno de un gran maestro llamado Gamaliel. Saul was a teacher of a student of a teacher named Gamaliel. Y Gamaliel ya le había dicho a Saulo que era su alumno, era su pupilo. And Gamaliel had already said that Saul was his student. Y ya le había dicho, no te metas con esos cristianos del camino. And he had taught Saul, do not go along with the Christians or of the way. Cuidado que ustedes estén peleando contra el Señor. Be careful, you might be fighting against the Lord. Porque si es de los hombres, esto se va a extinguir. Because he had said, if this is the work of men, it is going to finish. Esto se va a acabar. It's going to finish. Solos se van a destruir. They are going to destroy themselves. Pero si es de Dios, esto va a continuar adelante. But if this is of God, it's going to go forward. Pero cuidado que ustedes terminen peleando con el Señor. Be careful, you might be fighting against the Lord himself. Ahora, Saulo de Tarso escuchó todas estas evidencias, por lo menos para pensar que no debería estar en ese trabajo tan triste. So Saul thought about this, and he was wondering that he shouldn't be doing the work that he was doing. Quizá nosotros podríamos preguntarnos, Perhaps we should ask ourselves, ¿quién es el Señor a quien servimos? who is the Lord that we're serving? Como Pablo podríamos decir, ¿quién eres, Señor? Like Paul, we should ask, who are you, Lord? Y sabemos que la palabra de Dios es palabra de Dios. And we know that the word of God is the word of God. Y Pablo en toda su vida quiso responder a esa pregunta, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? And Saul, during his entire life, wanted to say those words, who are you, Lord, and what do you want me to do? Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Filipos en Filipenses capítulo 3, Paul, writing to the Philippians in chapter 3, desde el versículo 7, from verse 7,
Pablo dice, todas estas cosas eran para mí ganancia. Paul says, but what things were gained to me? ¿Qué eran las ganancias que Pablo está considerando? What were the gains that he's talking about? Está hablando en la carne que para entonces había sido un judío. He En was, la carne había sido un judío. he was a Jew at the time. Era circuncidado al 8º día. He was circumcised on the 8th day. Podríamos decir, era un miembro regular bautizado We can say that he was a regular baptized member of the church, del linaje de Israel, from the descendants of Israel, de la tribu de Benjamín, from the tribe of Benjamin. hebreo de hebreos. He was a Hebrew of Hebrews. En cuanto a la ley, impecable, And concerning the law, he was blameless. parte del Sanedrín. He was part of the Sanhedrin. Tenía todo el poder eclesiástico. He had all the ecclesiastical power. Ahora Pablo dice, eso eran las ganancias que yo tenía. And Paul says that was the gains that I had. Y dice, para mí todo eso ha sido basura. And he says all of that was like trash to me. Y me parece muy duro esa palabra de que uno considere lo que más estimamos una basura. And it's very hard to understand that something that we see something great, it's trash. ¿Por qué ahora Pablo consideraba así? Versículo 8. Why did Paul consider it that way in verse 8? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, For whom I have suffered the loss of all things, por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, and do count them but dung, that I may win Christ, por el cual lo he perdido todo because of him I have lost all things, y lo tengo por estiércol and do count them but dung, para ganar a Cristo. that I may win Christ. ¿Cómo es que algo que estimaba tanto en un momento dejó de tener casi algún significado? How is it that the things that he saw as very important was not significant? Queridos amigos y hermanos, Dear friends and brethren, ¿qué es dar coces contra el aguijón? what is it to kick against the pricks? ¿Cómo tú y yo podemos estar dando coces contra el aguijón? ¿Y qué es un aguijón? How can you and I kick against the prick? What is a prick? Bueno, los que hemos vivido en el campo sabemos qué es un aguijón. Those who live in the countryside, we know what is a thorn. Cuando tú tienes una yunta para arar, cuando tú tienes dos bueyes, una yunta para arar, If you have a yoke, like for plowing, entonces es necesario el aguijón, you need a thorn bush, porque los toros no andan al compás entre ambos. because the oxen do not go straight. Para arar, uno va adelante y el otro va atrás, o no siempre jalan igual el yugo o el arado. The oxen do not plow and straightly, they do not agree. ¿Y qué necesita el que está arando? And the person who's going behind them, who's plowing, what does he need to do? Un aguijón. A thorn bush. Y entonces le das, porque ese aguijón es un palo largo que tiene una punta. It's a pole that has a point. Y para que pueda arar y andar en compás, So the oxen can plow straight. el boyero, el agricultor, tiene que dar un punzón. The person going behind should prick them. Y ese no es agradable, It's not fun. es algo doloroso, It's painful. pero es necesario hasta que aprenda. But it's necessary so that the oxen can learn. Una vez que ha sido entrenado, el toro ya no necesita el aguijón. Once the oxen have learned, they won't need a prick anymore. Y Saulo de Tarso era como un becerro chúcaro, So Saul of Tarsus was like a wild ox. porque no sabía obedecer la voz de Dios. He did not know how to obey the voice of God. Su corazón era en la carne, no era según el espíritu. His heart was according to flesh, but not according to the spirit.
Y entonces el Señor ya le aguijoneó varias veces. So the Lord had to prick him several times. A ver, mencionaremos. Let's mention. Cuando condenaron a Jesucristo para la crucifixión, Él estaba presente. When Jesus was condemned to be crucified, Saul was present. Y tendría que haberse convencido que este hombre era justo Jesús y no necesitaba ser condenado. And he would have been convinced that Jesus was just and should not have been condemned. Pero no hizo caso a su conciencia. But he did not obey his conscience. Pero después de pasar algunos años, After several years, estuvo en el martirio de Esteban. he was at the martyrdom of Stephen. Y cuando vio el rostro de Esteban When he saw the face of Stephen y el testimonio que él dio, and the testimony that he spoke, Dios estaba hablando al corazón de Saulo, God was speaking to Saul's heart que Esteban era su siervo that Stephen was a servant of God y que él, Saulo de Tarso, estaba dando coces contra el aguijón. and that Saul was kicking against the Pero- pricks. Pero no hizo caso a su conciencia But y al llamado de Dios. He did not obey his conscience nor to God's call. La tercera vez The third time es cuando Gamaliel le dijo, is when Gamaliel said, muchacho, no te metas con los cristianos. he said, Saul, do not trouble the Christians. La prueba era que la cárcel estaba cerrada y los apóstoles salieron milagrosamente. The evidence was that the apostles were imprisoned and they were free. They were miraculously set free. Y yo quisiera preguntar, I would like to ask, ¿acaso los animales no son más inteligentes que muchos de nosotros? could it be that animals are more intelligent than many of us? Y yo recuerdo, por ejemplo, en 2 Samuel 6:6, no lo vamos a leer, I remember in 2 Samuel chapter 6, verse 6, el arca se había perdido. the ark El arca del testimonio se había perdido. the ark of the covenant had disappeared. Y entonces un pueblo pagano dice, si esto es de Dios, And the pagan people said, see, if this is of God, tomemos 2 bueyes let us take 2 oxes, y entonces hagamos un carro. let us make a cart. Y si es de Dios, ellos van a ir sin necesidad que alguien les dirija. If this thing is of God, they will go by themselves. No one will have to lead them. Y en el carruaje vamos a poner el arca del testimonio. And in the cart, the ark of the covenant was placed. Y entonces, así como dijeron, And as they said, estos 2 bueyes comenzaron a caminar. Perdón, eran 2 vacas, no eran bueyes, perdón, there were 2 cows. hembras. Inclusive tenían crías. They were female cows. Pero- They were cows. Caminaron derecho hasta donde debían llegar. They went straight to the place where they were supposed to go. Les pregunto, ¿necesitaban aguijón? Did they need someone to prick? ¿Necesitaban que alguien les guíe? Did they need someone to lead them? No. No. Por eso la Biblia dice, pregunta a los animales, ellos te van a enseñar. That's why the Bible tells us, ask the animals and they will teach you. Pero cuando vio la luz del cielo, el apóstol Pablo, When the Apostle Paul saw the light from heaven, él temía lo peor, he was scared to death que Dios le matara. that God was going to kill him. Y cerró los ojos hasta donde pudo. He closed his eyes as much as he could. Y no pudo abrir más hasta 3 días después porque quedó ciego. He did not open his eyes until 3 days afterwards because he was blind. Y volviendo al libro de Hechos capítulo 9, And going back to Acts chapter 9, en el versículo 8 dice, in verse 8, entonces Saulo se levantó de tierra and Saul arose from the earth, y abriendo los ojos no veía a nadie. and when his eyes were opened, he saw no man. Así que llevándole de la mano, But they led him by the hand le trajeron a Damasco. and brought him into Damascus. ¿Cómo él pensaba entrar a Damasco? How did he think of going to Damascus? Con poder
He had thought of going to Damascus with power, con grandeza, with greatness, para hacer la obra de Dios. to supposedly do the work of God. Pero el Señor se le puso en el camino But God intervened on the way. y no pudo entrar como él pensaba entrar. And he could not enter Damascus as he thought of entering. Pero ¿cómo entró Saulo de Tarso? How did Saul enter Damascus? Ahora temblando, He was trembling. me imagino polvo entre sus ropas porque fue derribado hasta el suelo. I guess his clothes were dirty with dirt because he was thrown to the ground. Estaba lleno de miedo, He was scared. estaba ciego He was blind, y estaba siendo guiado por otros hombres. and he was led by other men. ¿Y a dónde creen que le van a llevar a Saulo de Tarso? Where do you guys think he was taken? A la casa de sus perseguidores. To the house of his persecutors. Perdón, a la casa de sus perseguidos. Sorry, to the people to whom he was persecuting. ¿Y quién era posiblemente la casa donde llegaría Saulo para agarrarlos y llevarlos a la cárcel? And who was the person who was going to take him? Or whom was he going to take to prison? Era Ananías. It was Ananias. En el versículo 10 dice, Verse 10, había un discípulo en Damasco llamado Ananías. and there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Y entonces el Señor le habla a Ananías. The Lord had spoken to Ananias. ¿Y quién era Ananías? Who was Ananias? Un hombre común. He was a common person. No era ni apóstol, He wasn't an ni apostle, profeta, nor a prophet. ni pastor, He wasn't a pastor. y tampoco era un hombre evangelista ni anciano. He wasn't an elder or an evangelist. Ni menos era un diácono. He wasn't even a deacon. Y entonces el Señor le habla y Ananías le dice, But the Lord spoke to Ananias and said, and told him this, levántate y ve a la calle que se llama derecha go to the house that is on the right y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus. Él está orando For behold, he is praying, y él te ha visto en visión. and had seen in a vision a man named Ananias coming in, Ponle la mano encima and putting his hand on him, para que él pueda recobrar la vista. that he might receive his sight. Y Ananías dice, Then Ananias answered, Lord, Señor, ¿cómo puedes mandarme a la boca del lobo? how can you send me to the mouth of the wolf? Porque, ¿acaso, Señor, no sabes quién es Saulo? Don't you know who is Saul? Él me va a matar. He is going to kill me. Es un hombre más peligroso, Señor, por si acaso, si no estás informado, te lo diré. ¿Quién es Saulo? He is the most dangerous person. If you don't know, I'm informing you. Y Ananías podría haber dicho esto y esto y esto y esto. Esto es Saulo. Ananias could have described Saul. He has this. Pero yo les preguntaría, And I would like to ask you, ¿el Señor desconocía o conocía la situación de Saulo? did God know about Saul? Él conoce con quiénes en la hora final va a trabajar. God knows with whom he's going to work with during the final time. Yo probablemente pueda ver a todos como enemigos, I could see everyone as my enemies. pero yo sé que entre ellos hay Saulos que a la última hora van a aceptar la palabra de Dios. But among my enemies, I know there are lots of Sauls who are going to obey the word of God. Versículo 15, capítulo 9 de Hechos, versículo 15 dice, Acts 9:15. anda Ananías, deja tus prejuicios. But the Lord said unto him, Go thy way. Efectivamente, Saulo de Tarso es lo que tú has dicho, Yes, Saul is the person exactly what you have told me. pero él es un instrumento escogido para mí, But he is a chosen instrument for me, porque él va a ser el apóstol de los gentiles. because
because he's going to be the apostle of the Gentiles. ¿Sabe qué pienso? Y muchos que estudian la vida de Saulo, de Pablo, You know what? When you study about the life of Paul, él era el que debería ocupar el puesto de Judas he was going to be in place of Judas y no Matías. and not Matthias. Pero Saulo de Tarso era realmente un hombre impresionante. But Saul of Tarsus was a very impressive person. Cuando él se convirtió, tenía el mismo celo en la causa del Evangelio. When he was converted, he had the same zeal in God's work. Todo el conocimiento intelectual que había aprendido, All his intellect that he had learned, ahora lo puso en el altar del sacrificio, he placed it on the altar porque había recibido a Jesucristo. because he had received Christ. Ahora, todas las escrituras que antes no entraban a armarse por completo, And all the scriptures that he didn't understand ahora cobraba otro sentido. had a new meaning for him. Ahora, él estaba tan agradecido a Dios, He was so thankful to God. lleno de gozo, He was full of joy, lleno de paz, full of peace, lleno de misericordia, full of mercy, lleno de ese poder del Espíritu. full of the Holy Spirit. Nunca había experimentado algo parecido. He had never experienced this in his life. Ya no había esa expresión de rostro en él, del pecado, He no longer had that cruel face of sin, ni odio al cristianismo. nor hate against Christianity. Había sido convertido en un discípulo el amado. He had become a disciple of God. En el momento cuando confesó que Jesús es el Cristo, At the time when he confessed that Jesus is the Christ, ¿sabe qué se le cayó do you know what happened to him? de los ojos? From his eyes? Escamas, Scales dropped from his eyes, como a un pez. like from a fish. Y entonces Saulo de Tarso And so Saul of Tarsus, recobró la vista he recovered his sight y entonces fue bautizado. and was baptized. Ahora, el perseguidor Now the persecutor se había convertido. had been converted. Tan pronto como se convirtió, As soon as he was converted, ahora él también era perseguido. he was also persecuted. Él dijo, yo he sido apartado desde el vientre de mi madre. He said, I have been separated or laid aside from my mother's womb Para llevar una obra gloriosa. to do a glorious work. Y quisiera yo seguir compartiendo las cosas maravillosas que habla Pablo en toda esta hermosa experiencia. I would like to continue talking about the experiences of Paul during his life. Pero como el tiempo es corto, quiero terminar. And because time is short, I would like to end. Después de haber pasado 3 años en el desierto de Arabia, After he had spent 3 years in the Arabian desert, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, in 2 Corinthians chapter 12, la palabra de Dios dice algo tan interesante que Pablo menciona. the Word of God tells us something interesting that Paul mentions. Dice en el versículo 1, In verse 1, ciertamente no me conviene gloriarme, it is not expedient for me doubtless to glory. mas vendré a las visiones I will come to visions y a las revelaciones del Señor. and revelations of the Lord. Conozco a un hombre en Cristo I knew a man que in hace Christ, 14 años, in Christ about 14 years ago. si en el cuerpo, no lo sé. Whether in the body, I cannot tell, Si fuera del cuerpo, no lo sé. or whether out of the body, I cannot tell. Dios lo sabe. God knows. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Such an one caught up to the third heaven. Versículo 4. Verse 4. Que fue arrebatado al paraíso, How that he was caught up into paradise donde oyó palabras inefables, and heard unspeakable words, que al hombre no le es lícito expresar. which it is not lawful for a man to utter. De tal hombre me gloriaré. Of such an one will I glory. Queridos amigos y hermanos, Dear friends and brethren, yo quisiera decirles a mis hermanos, I would like to say, quizá nosotros podemos estar diciendo en esta hora tan difícil que son pocos los que están
en el camino del Señor. Probably we're thinking, we're saying in our hearts that there are such a few people in the way of the Lord. Es muy fácil pensar como Elías, It's very easy to think like Elijah. metido en una cueva, He was in a cave. asustado por la persecución, He was scared because of persecution. queriendo morirse He wanted to die. y pensando, And he thought to himself, todos prácticamente han apostatado everyone have apostatized. y yo solo he quedado. I am the only one. Pero el Señor, ¿qué le dijo al profeta? But what did God tell the prophet? ¿Cuántos hay? How many are? 7,000 todavía hay que no han doblado sus rodillas God a told Baal. Elijah there were 7,000 people who had not bowed to Baal. Pareciera que los predicadores se están terminando. It looks like the preachers, there's not much more preachers. Y ya quedan solamente los viejos And there's just a few, y no hay jóvenes. and no more young people. Y yo digo al Señor, And I say to the Lord, así como dice su palabra, just as His word tells us, cuando no haya obreros, when there are no workers, pídanle al dueño de la viña. ask the Lord of the vineyard. Él va a mandar obreros. He is going to send laborers. ¿Y dónde están esos obreros? Where are the laborers? El Señor va a levantar en esa hora crítica de la historia de la iglesia God is going to raise up during this critical time of the church. otros Saulos de Tarso. He's going to raise up other Sauls. Aquellos que hoy están persiguiendo este mensaje, Those who are now persecuting the message, un día se van a convertir. they are going to be converted someday. Hoy día están dando aguijones contra esa verdad. Now they are pricking against the truth. Pero un día verán cómo las escamas se les caen. But someday you will see how the scales will fall from their eyes. Y entonces como Saulo de Tarso, como Pablo van a decir, As Saul or Paul, Saul of Tarsus, they are going to say, me glorío en todas las visiones que el Señor me ha mostrado, I glory in all the visions that the Lord has shown me, porque he conocido a ese hombre que se llama Jesucristo. because I have known this man called Jesus. Él sanó mi ceguera espiritual He healed me from a spiritual blindness, y él también me curó de la locura de ser un perseguidor de la iglesia. and has also changed me from being a crazy persecutor of the church. Mi corazón se enternece, My heart is tender. recobro esperanzas, I have hope que hay muchos que en la hora undécima, en la hora nona, en la última hora, and the 11th or the last hour, se van a levantar estos campeones de la verdad. they're going to stand up champions of the truth. Y nos vamos a encontrar en la última, la última etapa de la historia de este mundo, And we are going to be in the last stage of this world's history para predicar el mensaje glorioso del fuerte pregón. to preach the glorious message of the loud cry. Por eso alabo el nombre de Dios That's why I praise the Lord y de su Hijo Jesucristo. and His Son Jesus Christ. ¿Cuántos pueden decir amén? can Amén. say amen. Que su nombre sea glorificado. May His name be glorified.
En este momento tan importante en la historia de la iglesia, At this important time of the church, yo puedo ver así como en una visión, I can see, like in a vision, cómo en la última etapa de la historia de este mundo, in the last stage of the history of this world, se van a juntar pescadores, fishers are going to gather, agricultores, agriculture people, campesinos, countrymen, pero también hombres muy bien instruidos como Saulo de Tarso. and also people like Saul who are very educated. Y entonces, esa unión de dones y talentos, And this union of gifts and talents, ungidos por el Espíritu Santo, anointed by the Holy Spirit, terminarán la obra que el Señor nos ha encomendado. will finish the work that God has given us. Y yo quisiera invitarte I would like to invite you para que tú y yo no seamos duros de corazón, that you and I must not be, must not have hard hearts. aceptemos la invitación de Dios así como Saulo aceptó. Let us accept the invitation of God as just like Saul. Ese es mi deseo y oración That's my desire and prayer para cada uno de ustedes. for each one of you. Y quisiéramos orar para que el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Let's pray so that God can accomplish His work in our lives. Vamos a arrodillarnos. Let's kneel to pray. Padre Santísimo, te doy gracias por la experiencia de Pablo. Our Heavenly Father, we thank you so much for the experience of Saul. Para ti no hay nada imposible. There's nothing impossible for you. Aún el hombre más duro To the hardest man, puede ser abatido en el polvo. you can bring him to dust, Y tú puedes hacer por ese hombre and you can do to this person lo que ninguno de nosotros es capaz de hacer por sí mismo. that each one of us cannot do for ourselves. Señor, gracias por habernos tomado en cuenta. Lord, thank you for remembering us. Ciertamente no somos nada. Surely we are nothing. Apenas somos polvo a tus pies. We are just dust at your feet. Pero gracias por la sangre de Jesucristo. But thank you for the blood of Jesus. Gracias porque Él ministra en el Santísimo. Thank you that He is ministering in the most holy, Y Él está dispuesto a darnos todas las bendiciones espirituales. and He is ready to give us all the spiritual gifts, Y lo recibimos de corazón and we receive them para heartily poder devolverte en tu servicio. to be able to serve you in your service. Y te agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. And we thank you in the name of our Lord Jesus. Amén. Amen.